iniciamos con los conceptos básicos de la química, ¿verdad? En la clase anterior, y como ya estábamos conversando, estuvimos viendo algunas reglas para estar presentes en un laboratorio de química. Hemos ya discutido algunas de ellas y hemos expuesto nuestros puntos de vista. Hoy vamos a ver la química como ciencia, los conceptos básicos y culminamos con la actividad. Vamos a ver qué es la química como concepto. Pues es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la sustancia, es decir, de la materia, y las reacciones por las cuales una sustancia se transforman en otra. Entonces vamos a decir que la química es la ciencia que se encarga de estudiar la composición, propiedades y las reacciones de la materia. Bien. Bien. Continuamos. Que no se les olvide nunca. Una visión macroscópica es una visión, algo que nosotros podemos observar, valga la redundancia, a simple vista, como el agua o una gota de agua. Y una visión microscópica sería cómo está agrupada las moléculas que se agrupan o los átomos que se agrupan para formar el agua. Átomos que se agrupan para formar agua. Recuerden, ¿alguno de ustedes hoy me puede decir, porque en algún momento de la vida alguien les ha dicho H2O? Sí. ¿Sí lo han escuchado? ¿Y qué es H2O? Agua. Correcto. Sí. Entonces, hay una fórmula química que nos está diciendo que H, que es el hidrógeno, dos átomos de hidrógeno o un átomo de oxígeno. Entonces, vamos a ver esto. Aquí hay varias moléculas de agua. Y si hablamos de átomos, hablamos de átomos de hidrógeno, que son los átomos blancos, y un átomo de oxígeno, H2O. A ver, reconectando, el átomo rojo que ustedes observan en la figura, ¿qué elemento representa? H. No, el átomo rojo, correcto. ¿Y los átomos blancos qué representan? Hidrógeno. Átomos. Correcto. Por eso es H2, que viene de 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Entonces, ahora díganme por qué hay muchas moléculas de agua unidas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa imagen para ustedes? Lo que piensen. Observen la imagen y díganme lo que piensan. Ustedes están aprendiendo. No estoy buscando que me sepan las respuestas enseguida. ¿Qué piensan? A ver. Moléculas. Ajá. ¿Por qué están unidas? ¿Porque es la composición del agua? Sí, composición del agua H2O. Pero en la figura, si ves, hay muchas H2O unidas. ¿Las observan ustedes? ¿O no las observan? Sí, profe. Y entonces, ¿qué significa que todo eso esté unido ahí para ustedes? Que conforman una gota de agua. O, muy bien, una gota de agua o... ¿La estructura del agua? No. ¿No? Ya la dijimos, la estructura del agua es H2O. Es muy bien, una gota de agua o mucha cantidad de agua. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más moléculas del agua hayan o existan, más cantidad de agua va a haber. Muy bien. Entonces, recuerden y que nunca se les olvide, H2O
agua. Y mientras más agua exista o más moléculas existan, eso quiere decir que hay más cantidad contenida en algún lugar o en algún recipiente o algo. Hoy, si yo elimino todo lo que está alrededor de esto y nada más dejo esta molécula que está ahí, ¿cuántas moléculas de agua ustedes van a observar? Si solamente dejo esta que estoy rodeando. ¿Cuántas observan? Una gota, una. Correcto. Les digo, ¿cuántas moléculas de agua ustedes observan ahí? ¿Me podrán decir? Hay bastante. Yo conté 24. Así que ya saben lo que es una molécula y también saben lo que es la unión de las moléculas. Ya saben lo que es un átomo. ¿Qué es un átomo? Un elemento. Átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Ahora de nuevo, ¿qué es un átomo? Esto te levanta. Un elemento. Muy bien. Y si yo les digo H2O, ¿cuántos hidrógenos hay? 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Correcto. Muy bien. Muy bien. Así mismo es. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿qué es la química? En el lenguaje de la química es un lenguaje científico. Ustedes me van a decir, sí, profe, porque imagínense que yo no sabía eso de los átomos y de las moléculas. O de repente sí lo sabíamos porque estamos inmersos en eso. Pero la cosa es que no tenemos, ¿cómo se dice? Cómo manejar esa información o ese lenguaje. Es un lenguaje científico universal que se emplea ampliamente fuera de la química. Entonces, en esta diapositiva lo que yo quiero que ustedes entiendan que la química está en todas partes. Está en la geología, está en la astronomía, está en la farmacología, está en la medicina y está en la biología y en la física. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo mismo que les venía diciendo a ustedes ahorita, química, solamente que no lo sabemos o no aplicamos aquellos conocimientos. Porque, a ver, ¿alguien sabe que estudia la geología? Creo que todo sobre el planeta, no sé. Sí, la Tierra, correcto. La Tierra, exacto. Correcto. Entonces, si hablamos de la química dentro de la geología, ¿dónde la aplicamos? En la Tierra. Ok, pero ¿en cómo? ¿Cómo aplico la química con la Tierra? En la geología. Puede ser supongo que si en la geología también ven sobre las nubes, todo esto, puede que ahí se vea la química. Oh, bueno. Pensemos nada más en la Tierra, geo. Vamos a ver la Tierra. Cuando han descubierto, llámese las momias o los dinosaurios y qué sé yo, ¿ustedes no creen que en el análisis está implicado la química? ¿Creen o no creen? Sí, profe, sí está implicado. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Se necesitan reactivos, se necesita saber de elementos, de átomos, se necesita saber de proporciones, de números y demás, y ahí entra la química. Y si hablamos de la astronomía, a ver, ¿qué es astronomía? Todo sobre el espacio. Del espacio. Estudiamos los astros, el sol, la luna, ¿qué más? Las estrellas. Los planetas. Correcto. Entonces, allí también hay química porque necesitan desde el colisionador de hadrones y todo lo otro que utiliza la NASA para estudiar, para saber lo que hoy por hoy sabemos de los planetas y demás. Y bueno, y si hablamos de farmacia, sin lugar a dudas, sin la química, no existiesen medicamentos, no existiesen compuestos que hoy nos ayudan a resolver enfermedades, a tener antídotos para o X serpiente o X araña o lo que sea. Y si hablamos de la medicina, la química también está en la medicina. ¿Dónde vemos química en medicina?
los medicamentos. Esa es parte de la farmacia. Recuerda, en medicina. Ok, vamos a ver en la medicina dónde está la química. Cuando hacemos, ¿cómo se dice? Resonancia magnética, que es el estudio como más específico de alguna enfermedad del cuerpo, que nos meten a un aparato, ahí estamos utilizando la química también. Cuando leemos los niveles de azúcar, los niveles de potasio, los niveles de los elementos presentes en el cuerpo, vemos medicina química dentro de la medicina. Y si hablamos de la biología, pues sin nosotros, sin la química, no hubiese las bases pirimidínicas, que son las que están presentes en el ADN. Recuerden que cuando ustedes dieron en octavo, noveno año, ya les debieron haber dado genes, ADN y demás. Así que ya ustedes están recordando bien esa parte de la química en la biología. Y si hablamos de la física, pues en la física, al igual que en la química, utilizamos medidas, factores de conversión y demás. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, que es el átomo. Bien, al principio de ustedes ya yo les estuve hablando de los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno. De hecho, puedo decirles que esos son los dos átomos más comunes o que frecuentemente usamos los químicos, aunque les puedo decir que en el cuerpo humano nosotros tenemos presentes elementos también como el sodio, el fósforo, el potasio, el magnesio, y también son importantes porque en la parte de la biología están los bioelementos, que son los elementos que necesita el cuerpo para tener vida. Pero principalmente nosotros utilizamos hidrógeno y oxígeno dentro de reacciones químicas. ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿cuál es la mayor parte de lo que está formado el cuerpo humano? Agua. Correcto. Dice que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Así que nosotros tenemos muchas moléculas de H2O presentes por todos lados. Y por eso le digo que es el hidrógeno y el oxígeno lo más importante que tenemos ahorita y lo más usado en reacciones. Entonces, de aquí para adelante, cada vez que ustedes vean una H mayúscula, ustedes saben, ese es el hidrógeno. Todavía no estamos entrando a la tabla periódica, miren, pero estamos hablando de los átomos primero. Entonces, H mayúscula, hidrógeno. O mayúscula, oxígeno. H2O, agua. H, dos átomos de hidrógeno o un átomo de oxígeno. Vamos a ver el concepto ahora del átomo como definición más amplia. Desde los tiempos de Rutherford se han descubierto muchas partículas subatómicas. Sin embargo, para los químicos, describir el átomo son suficientes, para nosotros describir qué es el átomo son suficientes 3 partículas. Bien, hoy por hoy puedo decirles que todos los átomos están formados por 3 partículas, a las que también se le llaman subpartículas: electrón, protón y neutrón. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Sí, profe. Muy bien, me alegro. Mejor. Entonces, electrón, protón y neutrón. Mañana en el examen del primer mensual, yo les digo, ¿de qué está formado el átomo? De electrones, protones y neutrones. Correcto. Sí. Exactamente. Entonces, dice aquí, los electrones tienen una carga -1. Electrón, -1. Protón, +1. Y neutrón, 0. Bien, ¿qué yo hago para que más nunca se les olvide esto? Me fijo en estas 3 letras que están aquí, pro, y lo relaciono a lo positivo. Positivo, protones. Y yo digo, ajá, protones
es positivo, electrones negativo y neutrones de neutro, carga cero. Mañana les pregunto, ¿qué carga tiene el neutrón? 0 Claro. ¿Y qué carga tienen los protones? más 1. Correcto. ¿Y qué cargan los electrones? Menos 1. Correcto. Muy fácil, así que ya estamos cuchillo para ese examen. Dice, en un principio los átomos son eléctricamente neutros, y les voy a decir por qué son eléctricamente neutros. Recuerden, vamos a familiarizar nuestro aprendizaje con algo. Cuando acercamos dos imanes, o mejor, cuando acercamos un imán a un destornillador, ¿qué pasa? Se pega Se de pegan, se pegan. ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? Por unión de átomos. ¿Y qué más? Por las cargas, ¿verdad? Exacto. Correcto. Bien. ¿Debido a qué se pegan? A que las cargas... atracción magnética. Porque las cargas son contrarias. Correcto. Cargas Una contrarias. positiva y una negativa Ajá. Y se van a traer. conlleva atracción. Ajá. Sin embargo, si yo trato de untar dos imanes del mismo lado, no del lado contrario, ¿qué va a pasar? Se repelen. Correcto, porque tienen la misma carga. Entonces, ¿por qué son eléctricamente neutros? En un principio, porque los átomos cuando se encuentran solos no tienen a quién atraer hacia ellos. Es decir, el hidrógeno, soy yo el hidrógeno, y ando buscando un oxígeno para que sea mi novio. Pero si ando sola, no voy a atraer a nadie, ¿verdad? Porque ando yo el hidrógeno trabajando sola. Yo necesito el oxígeno por ahí cerca mío para poder atraerlo, porque el oxígeno tiene una carga contraria a la mía. ¿Ya? ¿Entendieron el concepto, chicos? Entonces, profe, sí, profe, entonces si dos elementos tienen la misma carga, no se van a unir. Así. Correcto. Ok. Es decir que hidrógeno con hidrógeno se repelen, ¿verdad? Ah, ok, ok. Sí, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, ok. Entonces entendieron el concepto. Hidrógeno con hidrógeno se van a repeler. Pero si hay otro elemento diferente, como el oxígeno, yo voy a traer ese oxígeno hacia mí para crear enlaces y tener fuerzas entre nosotros. ¿Ya? Entonces, hay un secreto que lo descubrió Rutherford por allá en 1600 no sé qué, que él determinó mediante cálculos que los electrones son igual a los protones. Es decir, el número dentro de un átomo. Por ejemplo, si el hidrógeno tiene un electrón, tiene un protón. Es decir, dicho acá en palabras más sencillas, los electrones y los protones son hermanos gemelos, solamente que difieren en su carga. Nacieron el 8 de diciembre, por ejemplo, así que su nacimiento es el 8 de diciembre, solamente que uno es más bravo y uno es menos bravo, o uno es contento y uno es amargado. Vamos a decir que el contento tiene carga más 1 y el amargado tiene carga menos 1. ¿Ya? Y son igual en números de electrones y protones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón, por tanto tiene un protón. Pero su carga es menos 1 en electrones y más 1 en protones. ¿Entendieron eso? Sí. Sí, profe. Vamos muy bien. Vamos a ver esto ahora. Vamos a ver qué es ese átomo. Bien. Vamos a ver qué es esto. Está aquí, qué es el protón y el electrón. Y yo pienso que aquí quedamos. El átomo está formado por dos partes.
Yo creo que ustedes ya más o menos se están haciendo una idea en su cabeza, ese átomo. Si ustedes vieron, este círculo representa un átomo, donde el centro lo conocemos como núcleo y el círculo que está alrededor de él lo conocemos como corteza. Al núcleo también lo llamamos se me escapa se me escapó la palabra que les iba a decir. Núcleo, corteza. Bueno, vamos a dejarlo en núcleo y corteza. La siguiente clase recuerdo la palabra. Núcleo y corteza. Bien, ahora les digo algo. Dentro del núcleo se encuentran todos los protones del átomo. Y en la capa exterior se encuentran los electrones, que son los que nos sirven o le sirven a un elemento para atraer a otro y formar moléculas. Recuerden, átomos son los elementos solos. Moléculas o compuestos son la unión de dos o más elementos. Entonces, cada vez que ella o el átomo tenga cerca un elemento, él va a presentar aquí una carga para atraerlo hacia él, siempre y cuando sea posible esa convivencia. O sea, es posible cuando presentan cargas opuestas y es imposible cuando se presentan cargas iguales. Dice, los átomos son muy pequeños, con diámetros comprendidos entre 1 por 10 a la menos 10 metros y 5 por 10 a la menos 10 metros, o es decir, 100 a 500 picómetros, donde un picómetro equivale a 1 por 10 a la menos 12 metros. No se asusten, chicos, que estos son términos que ustedes van a ir dominando poco a poco después que veamos la teoría. Una unidad muy extendida para medir las dimensiones a una escala atómica es el Armstrong. Y un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. Bien, vamos a ver eso. El protón y el neutrón, ya les dije, en el núcleo. El electrón está en la corteza o fuera del núcleo. La carga, ya nosotros la sabemos, más 1 para el protón, el neutrón 0 y el electrón menos 1. Y la masa relativa, masa, eso quiere decir la cantidad de materia, 1,00728, 1,00867 para el neutrón y 0,0055 para el electrón. Bien, voy a decirles y a discutir lo de la tarea que sigue. En la plataforma ya está colocada la actividad que continúa